aprender y allí, si quieres solicitarlo de forma totalmente gratuita, para que llegue hasta allí, hasta tu casa, puedes pedirlo al número que aparece en tu pantalla. Anótalo ahí, es el +55 1298 114 60. Y además de este estudio bíblico tenemos otros allí disponibles para ti y tu familia para que puedan aprender juntos. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los cambios en nuestra vida. ¿Será que es fácil crear un nuevo hábito? ¿Cómo será que funciona? Y ya para dar introducción al tema de hoy vamos a ver el siguiente video. ¿Y será que es posible tener un cambio realmente de vida? Y para eso ya está con nosotros el pastor Joel Flores, que nos va a responder algunas preguntas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Denise. Gracias, pastor. Estamos listos entonces para comenzar el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre. El mensaje decía así: ayúdeme porque yo ya no sé qué más hacer. Me siento totalmente perdido. Durante 15 años yo estoy luchando con un vicio que me vence. Siempre caigo en el mismo pecado. Siento que Dios ya no me ama. Siento que no merezco el perdón de Dios. Estoy perdido. Dios no puede cambiar mi vida. Estoy totalmente perdido. Uno de los tantos mensajes que llegan día a día siempre a través de las diversas plataformas o redes sociales. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido. Sabes que desde la entrada del pecado, todos los seres humanos tenemos esa lucha. Y es una lucha imposible de controlar. Una lucha donde hacemos aquello que no queremos. Casi todos los seres humanos, después de realizar alguna acción indebida, siempre se hacen la pregunta: ¿por qué lo hice? Yo no quería hacerlo. Tú sabes que esa pregunta no solamente lo hacen algunos. El mayor apóstol de los gentiles confesó lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es el grito desesperado de alguien que quiere hacer las cosas buenas, pero no puede. Pablo dice, el pecado que vive en mí. ¿Y qué cosa es pecado? Cuando vamos a Génesis capítulo 3, no encontramos una definición de pecado, sino encontramos allí una descripción de la actitud pecaminosa del ser humano. Solo que de esa actitud nosotros podemos llegar a la conclusión que es pecado. Adán y Eva, cuando se vieron tentados a comer del fruto que Dios les había dicho que no deberían comer, en realidad no había nada misterioso en el fruto, porque el problema no estaba en el fruto en sí, sino en la desconfianza de los seres humanos hacia Dios. Dios había dicho una cosa muy clara, pero ellos hicieron lo contrario. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Actitud de rebeldía. Eso es falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es lo que define Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 como pecado es transgresión de la ley de Dios. Solo que hay un aspecto del pecado que debe quedar hoy muy claro. La primera parte dice así, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. ¿Qué significa? Cuando Juan dice también rompe la ley, es porque el pecado, antes de ser transgresión, es otra cosa. Para entender eso tenemos que ir al jardín del Edén. Adán y Eva, antes de comer del fruto, ellos primero tenían que alejarse de Dios para seguir su propio camino. ¿Cómo? Se habían acercado voluntariamente al árbol prohibido. Y tú recuerdas cuando la serpiente se presentó, y cuando presentó el fruto, Eva, antes de comerlo, primero tuvo que dudar de la palabra de Dios y creer a Satanás. Dios había dicho así, el día que comieres de este fruto vas a morir. ¿Qué cosa dijo la serpiente? No moriréis. Entonces Eva dudó de la palabra de Dios y creyó a la serpiente. Además aceptó Eva la propuesta diabólica de ambicionar ser como Dios, porque la serpiente le dijo, seréis como dioses. Y tú sabes que Satanás colocó el mismo problema por el cual había sido echado del cielo. Lo que hizo Satanás es colocar la semilla en el corazón de Eva. Entonces allí Eva comió del fruto, aceptando la propuesta de la serpiente. ¿Cuál era la propuesta? Tú serás como Dios. ¿Y cómo acabó? En la mayor desgracia para ella y para el mundo. Porque el pecado es así. El pecado te muestra siempre una cosa bonita, placentera. ¿Y cómo terminas? En la desgracia.
Y una de las cosas terribles del pecado es que te hace creer que tú no necesitas de Dios y acabas infeliz, con una vida sin sentido. Acabas en el territorio de la angustia y de la muerte. ¿Y sabes tú dónde nace el pecado? El pecado nace en la mente. Es decir, todos los pecados cometidos nacen en la mente. Es allí donde el enemigo coloca su semilla, y si tú cuidas esa semilla, un día crece, da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Dolor, tragedia, decepción, amargura. Y Satanás coloca en tu mente primero la absurda idea de que tú puedes vivir sin Dios. Y allí coloca dos semillas. La primera semilla, la duda. La segunda, la incredulidad. Y si tú la permites crecer, entonces vienen todas las consecuencias inevitables del pecado. Hoy hay muchas personas que viven preocupadas por evitar actos pecaminosos. Los seres humanos somos curiosos porque queremos cortar los frutos, pero dejamos la raíz. Entonces de allí nacen dos conceptos de pecado. En primer lugar, hay personas que creen que no roban, no adulteran, no mienten, entonces no cometen pecado. Se justifican allí diciendo, yo soy bueno, yo soy mejor que los cristianos incluso, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito de Dios porque soy una persona buena. Porque muchos piensan que pecado solamente está relacionado a matar, mentir, robar. En cambio, la Biblia dice que pecado es también no hacer aquello que tú sabes que es bueno hacer. Es interesante lo que dice Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pecado no solamente se trata de hacer. Hay muchos que viven en pecado aún no haciendo cosas malas. A veces solo pensamos que pecado es una lista de cosas que si no hago yo ya estoy salvo. Cuando olvidamos que pecado se resume en una palabra. ¿Sabes qué es pecado? Independencia de Dios. Entonces, cuando tú no tienes una relación cercana con Dios, estás en pecado aún cuando llenes tu vida de cosas buenas. Y sabes que en algún momento van a aparecer los frutos, porque la raíz está en tu corazón. Recuerda que cuando el pecado comenzó en el cielo, Lucifer no mató, no robó, él simplemente se independizó de Dios. Y él mismo hoy coloca la idea absurda en la mente de las personas que es suficiente no hacer cosas malas para salvarse, con tal de que la persona viva sin un relacionamiento con Cristo. Y ahí viene otro segundo grupo de personas que dicen así, yo no puedo vencer el pecado. Y hay personas que dicen, yo tengo que primero dejar el pecado para ir a Jesús. Primero voy a dejar el alcohol, el cigarro, el vicio, creyendo que tienen poder para vencer. Cuando Jesús nos invita y dice, ven a mí como estás, porque es con su poder que somos transformados. Porque si tú puedes cambiar solo, entonces ¿para qué necesitas de Dios? Nadie abandona el mal camino para ir a Dios. Es cuando vamos a Dios que ocurre un milagro, cuando nuestros ojos espirituales se abren, cuando podemos ver nuestra condición. Allí ocurre el arrepentimiento. Y es allí donde el Espíritu Santo nos hace abandonar ese mal camino. Eso se llama conversión. ¿Y sabes qué cosa es triste? Hay muchos que están convencidos, pero no están convertidos, porque necesitan del Espíritu Santo. Esa transformación hace el Espíritu Santo en nuestra mente. Porque cuando cambia nuestra mente, cambia nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra visión de la vida, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra alimentación, cambia todo. Ese es el cambio real. Sin el poder del Espíritu Santo, los cambios son apenas superficiales, son apariencias externas. Una de las cosas que menciona Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17, dice, el pecado mora en mí. Pablo habla de una lucha en su mente. ¿Y sabes a qué se refiere? Allí se refiere a la naturaleza pecaminosa que surgió justamente cuando el ser humano cayó allí en el jardín del Edén. Entonces aquí yo quiero resumir ese concepto. Nadie es pecador porque mata, roba o miente. Todo eso lo hace porque es pecador. Si no fuese pecador, jamás cometería esos actos de pecado. Entonces, nuestro problema es que luchamos por cortar los frutos, que es consecuencia de vivir lejos de Dios. Cuando la solución es que Cristo comience a transformar nuestra condición de pecado. Por eso David decía en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
O sea, él está diciendo, yo soy pecador desde que nací. David aquí se refería a la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos desde que nacemos. El niño ya nace con tendencia al pecado, o sea, a vivir alejado de Dios. Eso es por naturaleza. Pero nadie es culpable por haber nacido en una situación de pecado. La culpa por el pecado comienza cuando el ser humano niega la medicina para su problema. El problema no es tener la herida, el problema está en rechazar la medicina que nos puede curar. Y la medicina para nuestra condición de pecado es Jesús. No es un título, no es un grado académico, no es riqueza, no es sacrificio humano, no es una penitencia, es Cristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Él es la única solución para el pecado. El ser humano con sus esfuerzos no consigue nada. Todo lo que puede hacer es cubrir su desnudez con miserables hojas de higuera. O como dice Jeremías, podrás amontonar jabón, podrás lavarte con lejía, pero jamás podrás quitar tu maldad a menos que permitas que Cristo te salve. Por eso es que Jesucristo cargó sobre él tu pecado y mi pecado. Y él nos libró de la condenación del pecado. Y solamente en él podemos ser justos, no por nuestras obras. Por eso es que todo lo que necesitamos es ir a Jesús, vivir en comunión con él. No existe salvación fuera de él, no existe esperanza, no existe vida, no existe nada, porque Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Tú sabes que la vida sin Cristo es una muerte lenta. Cuando estamos separados de él, la vida no tiene sentido. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer. O sea, sin Cristo estamos completamente perdidos. Sin embargo, con Cristo no importa nuestra historia de pasado, no importa los errores pasados. Cuando tenemos un encuentro con Él, Él cambia para siempre nuestra historia. Un asesino llamado Pablo, cuando se encontró con Jesús, fue transformado de perseguidor a proclamador del Evangelio, porque para Dios no existe caso perdido. Cuando voy a la Biblia, encuentro una historia realmente impresionante en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 33 y versículo 42. Ahí cuenta la historia de un hombre que toda su vida estaba manchada por el pecado. Y un día, por consecuencia de su pecado, estaba condenado a morir. Sin embargo, allí minutos antes, minutos finales de su vida, tuvo un encuentro con Cristo que le dio esperanza y salvación. Tú sabes que de Jerusalén salían dos caminos, uno para Jericó y otro para el monte Calvario. El camino a Jericó era peligroso porque ahí estaba lleno de ladrones, guaridas de malhechores listos para hacer daño. Allí en ese camino habían criminales con una vida depravada que justificaban sus actitudes, una vida miserable, una vida vacía. Y esos criminales se olvidaban que un día por haber elegido ese camino tendrían que subir otro, que era el camino al Calvario, para pagar todo lo que hicieron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el monte Calvario era un lugar para crucificar a los delincuentes condenados. Y tú sabes que la muerte de cruz era la peor de todas las muertes. Ser clavado vivo para morir lentamente es la peor agonía. Tú sabes que nadie puede morir rápido por ser clavado las manos y los pies. Si te fuera a colocar un clavo en el corazón, muere rápido. En la cabeza muere rápido, pero en las manos y en los pies no. A veces la gente quedaba varios días allí colgado en la cruz sufriendo. Y allí tenían que soportar el calor sofocante del día. ¿Tú sabes qué ocurría? A veces las moscas eran atraídas por la sangre de las heridas. Y lo triste era que la ley no permitía que nadie pudiese ayudar a un delincuente mientras estaba crucificado. Y eso es que cuando llegaba la noche, ellos temblaban de frío, porque el viento helado azotaba allí sobre ese cuerpo torturado. Y es allí donde los delincuentes que morían crucificados suplicaban a los soldados para que por favor lo maten. Solo que la ley no lo permitía. Ellos tenían que morir solos. O sea, el delincuente estaba condenado a morir de manera lenta. Y sabes que la muerte en una cruz era la muerte más cruel.
Esa muerte representaba la venganza de la sociedad contra los que habían abusado. Por eso es que todos estaban de acuerdo que aquel que moría en la cruz estaba bien, porque esos delincuentes merecían morir de esa manera. Y allí un día, viernes 15 de Aviv, en ese monte Calvario, se levantaron 3 cruces. Y allí en la cruz del centro, donde supuestamente estaba el peor criminal, colocaron a Jesús. Qué irónico. Jesús estaba colgado allí entre 2 ladrones. Y tú sabes que las últimas horas de su vida, Jesús lo pasó entre delincuentes. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, al ser crucificado entre criminales, Él demostró para qué había venido. Había venido a salvar al pecador, aquel que estaba hundido en la miseria. Había venido aquí para salvar a aquel que se siente perdido, aquel que tiene un pasado que les persigue, aquellos que sienten que no merecen nada. Por ellos vino Jesús, para devolverles la esperanza, la dignidad, para ofrecerles la salvación. Por eso, no digas por favor que tú eres un caso perdido. Tú no estás tan hundido en el pecado donde Jesús no pueda restaurarte. Tú no fuiste tan lejos como para que la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Dios te ama así con tus errores, así con tu vida degradada, así con la suciedad que tienes en la mente. Claro que Él no quiere que continúes así, por eso es que te ofrece su gracia. Solo tú puedes limitar su poder cuando rechazas su amor. Y sabes que hoy por lo menos existen 3 actitudes humanas. La primera es de personas que cargan una vida de incredulidad, de rechazo para con Jesús. Hay un segundo grupo que reconoce su situación, se arrepiente, acepta a Jesús como su Salvador. Pero hay un tercer grupo que permanece en indiferencia, o sea, conocen de Jesús, pero así se quedan mirando de lejos, indiferentes. Y allí Lucas capítulo 23 me habla de un ladrón que estaba al lado izquierdo de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 39, que desafió a Jesús y le dice así: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Si tú eres, tú sabes que esa misma duda fue expresada por Satanás en el desierto de la tentación. Satanás le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios. Por eso te digo que la duda y la incredulidad no permite al ser humano ver la esperanza. A este ladrón que estaba al lado izquierdo, la incredulidad hizo que no pudiese ver la luz que brillaba en el momento más oscuro de su vida. Y hoy existen muchas mentes perturbadas por la duda, que siempre están pidiendo un milagro para creer. Yo me voy a entregar a Jesús si sucede un milagro, y si no ocurre ese milagro. ¿Sabes que no existe mayor demostración de amor y de poder que ver a Jesús muriendo por amor, aún por aquellos que lo rechazan? Y si el amor de Jesús demostrado en una cruz por salvar a la humanidad no es suficiente, entonces ningún milagro hará que tú puedas creer.